Moscú acaba de estallar en llamas. La capital rusa ha sufrido ataques con drones antes, pero nada se compara con esto. En las primeras horas del 18 de agosto, cientos de vehículos aéreos no tripulados ucranianos cubrieron los cielos sobre la ciudad. Y aunque algunos finalmente fueron derribados, muchos más lograron alcanzar sus objetivos previstos, causando daños por millones, si no es que miles de millones de dólares en el proceso. La guerra ya les ha llegado de lleno a los rusos, y mientras los residentes de Moscú ven arder su ciudad, su llamado líder fuerte, Vladimir Putin, está huyendo. La incursión masiva comenzó tarde el 17 de agosto con un estimado de 637 drones ucranianos despegando desde sitios estratégicos dentro de Ucrania y comenzando el viaje relativamente largo sobre los territorios ocupados, a través de la frontera internacional y por el espacio aéreo enemigo para llegar a la región de Moscú, que se encuentra a unos 450 kilómetros de Ucrania. En el pasado, un viaje así no habría sido posible. La vasta red de defensas aéreas de Rusia, que incluye unidades móviles antiaéreas, baterías de misiles y estaciones de radar, habría podido identificar los drones entrantes y eliminar la mayoría, si no es que todos, mucho antes de que llegaran a la región de la capital. De hecho, Moscú ha sido considerada durante años como una de las ciudades mejor protegidas del planeta, con anillos completos de defensas erigidos alrededor de la ciudad para asegurar que nada pudiera entrar. Ningún misil, ningún avión, ningún dron. Era vital para el presidente ruso Vladimir Putin mantener segura la capital de su país. Eso ayudó a preservar su reputación como un líder fuerte y capaz, y también aseguró que los millones de personas que consideraban a Moscú su hogar, incluyendo a muchos de los residentes más ricos del país, eran libres de continuar con sus vidas, disfrutando del rico patrimonio de la ciudad y de sus monumentos culturales de fama mundial, sin verse afectados por los horrores de la guerra. Y así, durante los primeros años de la guerra, Ucrania hizo tanteos hacia Moscú, enviando pequeños grupos de drones hacia la capital, de vez en cuando, pero sin causar realmente mucho impacto, ya que la mayoría de sus drones eran inevitablemente derribados por las defensas del enemigo, e incluso aquellos que lograban pasar simplemente carecían de la potencia de fuego necesaria para causar un daño duradero. Sin embargo, en 2026 la situación ha cambiado drásticamente. No solo las fuerzas de primera línea de Rusia se están estancando, sino que el ejército de drones de Ucrania ha crecido mucho más, mejor y es más capaz que nunca antes, lo que le permite lanzar ataques serios y a gran escala contra la capital rusa. Lo vimos el 18 de junio cuando Ucrania lanzó su mayor ofensiva de drones contra Moscú. Esa noche, varios cientos de drones entraron en el espacio aéreo de la región de la capital y los funcionarios rusos informaron que cerca de 200 fueron derribados. Sin embargo, algunos lograron alcanzar sus objetivos, entre los que se encontraba la enorme refinería de petróleo de Moscú, ubicada a solo 15 kilómetros del Kremlin, lo que provocó que grandes partes de la ciudad quedaran prácticamente paralizadas. Por ejemplo, todos los principales aeropuertos de Moscú tuvieron vuelos cancelados. Y mientras algunos residentes observaban horrorizados cómo las llamas y el humo llenaban el aire, otros optaron por huir completamente de la zona, buscando refugio en regiones rurales, por miedo a que inevitablemente ocurrieran más ataques en las semanas y meses siguientes. Tenían razón. El ataque del 18 de junio fue solo el comienzo de una gran ofensiva ucraniana contra la capital rusa, y el ataque del 17 de agosto hizo que el ataque inicial pareciera un juego de niños. Cruzando varios cientos de kilómetros de terreno, el enjambre de más de 600 drones ucranianos evadió fácilmente los radares y defensas aéreas rusas, volando cerca del suelo y siguiendo rutas cuidadosamente calculadas alrededor de los sistemas de misiles enemigos. Un par de horas después del despegue, ya se estaban acercando a la región de la capital y las defensas aéreas de Moscú finalmente empezaron a activarse. Es muy probable que drones señuelo o simulados encabezaran el ataque. Esta es una táctica común utilizada por las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, que les permite saturar las defensas aéreas de Rusia y obligarlas a desperdiciar misiles y otras municiones antes de que los drones de ataque reales comiencen a entrar en la zona. Luego, alrededor de las 2:30 am hora de Kiev, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, comenzó a informar que drones se dirigían hacia Moscú, pero estaban siendo derribados. Sobyanin tiene un historial comprobado de distorsionar la verdad para adaptarla a su narrativa y a menudo formula sus declaraciones para que parezca que Rusia tiene el control de cada situación en todo momento. Rara vez reconoce los ataques exitosos de Ucrania y a menudo minimiza la cantidad de daño que han causado las fuerzas de Kiev, mientras exagera la eficiencia de las defensas de la capital. Quizás esto fue otro ejemplo de eso. O tal vez realmente creía que el ataque estaba siendo controlado y que los anillos de protección de Moscú serían suficientes para evitar cualquier daño o pérdida grave. Si fue así, estaba completamente equivocado, porque esto no era como los ataques anteriores y Sobyanin estaba a punto de aprender esa lección de la manera más difícil. A medida que avanzaba la noche, los drones ucranianos simplemente seguían llegando, y con cada hora que pasaba, el alcalde se veía obligado a regresar a sus cuentas de redes sociales para emitir actualizaciones y mantener al público informado sobre lo que estaba ocurriendo.
a las 3:30 am. Por ejemplo, informó que 40 drones más habían sido derribados mientras se dirigían a Moscú. A las 4 am reportó 23 drones más derribados. Para este momento, los 4 aeropuertos principales de la ciudad, Sheremetyevo, Domodedovo, Zhukovsky y Vnukovo, habían sido cerrados por la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia. La agencia de noticias rusa TASS también informó que al menos 8 vuelos no han podido aterrizar en la región de Moscú debido a restricciones de seguridad. Los residentes fueron despertados de sus camas por el sonido de las sirenas antiaéreas, alertas en sus teléfonos y el zumbido cada vez más familiar de los drones ucranianos sobre ellos. Muchos corrieron a sus ventanas, tomando sus teléfonos en la mano para grabar la escena mientras las defensas aéreas disparaban al cielo y los restos de drones caían desde arriba. Varios vídeos muestran las calles de la ciudad sumidas en el pánico y el caos, mientras Moscú experimentaba solo una pequeña muestra del tipo de horror que se ha desatado sobre Kiev y otras ciudades y pueblos ucranianos desde 2022. Y para cuando salió el sol a la mañana siguiente, Sobyanin se vio obligado a informar que este había sido uno de los mayores ataques con drones que la capital había soportado. Entre la tarde de ayer y las 5 am de hoy, 620 vehículos aéreos no tripulados se dirigían hacia el Oblast de Moscú, incluyendo 180 drones destruidos en la región de Moscú. Los servicios de emergencia están trabajando en los lugares donde cayeron los escombros. Algunos de esos lugares incluían edificios residenciales y un pabellón comercial en Kolomna, así como un edificio de la Oficina del Registro Civil y una tienda minorista. La red eléctrica local también sufrió un gran impacto, y una compañía de energía informó que muchas subestaciones transformadoras quedaron fuera de servicio durante la noche, dejando a numerosos clientes sin electricidad en 2 distritos urbanos de Moscú. Ucrania no apuntó específicamente a estos lugares. A diferencia de Rusia, no utiliza sus drones para bombardear casas particulares, hospitales o sitios similares. En cambio, estos sitios resultaron dañados cuando las defensas de Rusia derribaron los drones, porque una vez que un dron ha sido desactivado, no hay nada que el operador ucraniano pueda hacer para evitar que caiga en espiral del cielo y choque con lo que sea que esté en su camino en ese momento. Esto no impidió que personas como Sobyanin y el gobernador regional de Moscú, Andrei Vorobyov, intentaran presentar el ataque como un acto malvado y despiadado contra la población civil de la ciudad. En realidad, los drones de Ucrania tenían un objetivo muy específico en mente la noche del 17 de agosto, y aunque una parte del enjambre fue detenida en el camino, algunos drones lograron llegar a su destino, un almacén de Wildberries situado cerca del Parque Atlant en el distrito de Bogorodsky, ubicado hacia el extremo este de la región capitalina. Fue solo el más reciente de una serie de ataques contra Wildberries, el llamado Amazon ruso, que ha causado efectos devastadores para la empresa y consecuencias colaterales para el ejército y la economía rusa. Antes de entrar en detalles sobre todo eso, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte al programa militar. Lo desglosamos así cada semana. Para que tengas contexto, Wildberries es el minorista en línea más grande de Rusia. Más de la mitad de todas las ventas en línea se realizan en la plataforma, y millones de rusos dependen de Wildberries para todo tipo de artículos esenciales diarios, productos electrónicos, moda rápida y mucho más. Fue fundada en 2004 y genera miles de millones de dólares en ingresos cada año. A simple vista, la empresa no parece ser un enemigo obvio para el ejército ucraniano. Pero cuando investigamos un poco más a fondo, es fácil entender por qué Wildberries se ha convertido en uno de los principales objetivos de Kiev, porque esta plataforma no es tan inocente como parece a primera vista. No solo vende regalos y accesorios baratos, también vende equipo militar y productos de doble uso que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares, como drones, uniformes de camuflaje y equipos de navegación, por mencionar solo algunos ejemplos. Dado que a los soldados rusos a menudo solo se les proporcionan los suministros más básicos, muchos recurren a Wildberries para comprar artículos adicionales que necesitan para sobrevivir en el campo de batalla y llevar a cabo ataques contra posiciones ucranianas. Al darse cuenta de esto, Ucrania no quiso simplemente quedarse de brazos cruzados y permitir que el gigante minorista se saliera con la suya reforzando y reabasteciendo al ejército ruso. Así que, el 18 de julio las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania comenzaron lo que resultaría ser una serie de ataques a las instalaciones de Wildberries. Esa noche, 2 almacenes fueron atacados y destruidos, uno en Elektrostal y otro en Kotovsk. Un ataque posterior el 20 de julio resultó en daños masivos a un centro logístico de Wildberries en Kolodino, y desde entonces han ocurrido muchos más ataques, con incendios intensos y potentes explosiones resonando en almacenes de Wildberries por distintas regiones de Rusia. El impacto de estos ataques ha sido enorme. Los expertos estiman que cerca de 2.4 millones de metros cuadrados de espacio en almacenes de Wildberries se han visto afectados hasta ahora. Eso es alrededor del 43% de la capacidad total de almacén de la empresa, que es aproximadamente de 5.6 millones de metros cuadrados. El valor de los bienes destruidos también se estimó el 14 de agosto en alrededor de 445 a 507 mil millones de rublos, es decir, de 5.24 a 5.96 mil millones de dólares.
Con el último ataque al almacén de Moscú, esa cifra probablemente sea aún mayor. De hecho, la Asociación de Proveedores de Bienes para el Comercio en Plataformas Electrónicas, APTEP, una organización con amplia experiencia en el tipo de negocio que realiza Wildberries, sitúa la estimación aún más alta, en alrededor de 600 a 700 mil millones de rublos, o de 7.06 a 8.24 mil millones de dólares. Se cree que la propia empresa ha sufrido hasta 2.6 mil millones de dólares en pérdidas directas, mientras que miles de pequeños empresarios que dependen de ella han visto cómo su inventario y sus empresas se han incendiado como resultado de los ataques de Ucrania. Y aunque Wildberries ha reescrito apresuradamente sus políticas internas para rechazar cualquier responsabilidad por estas pérdidas, muchos de estos empresarios están desquitando su enojo con la empresa y el gobierno ruso, y exigen una compensación inmediata. Sin embargo, una fuente anónima del Kremlin que habló con Reuters reveló que Rusia simplemente no tiene fondos disponibles suficientes para compensar a todos los vendedores afectados, y con la campaña de ataques contra Wildberries, como continúa, el caos solo continuará a partir de ahora. Habrá una ola de bancarrotas, dijo la fuente. Nadie tiene semejante cantidad de dinero para apoyar a los vendedores. Agregaron que estos ataques han asestado un golpe serio a la economía, y eso es exactamente con lo que Ucrania contaba. El Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó recientemente que 7 de los 10 principales centros logísticos de Wildberries ahora han quedado fuera de servicio, y la principal dirección de inteligencia de la KUR también ha iniciado una campaña de guerra cibernética contra la marca minorista. Del 10 al 11 de agosto, los hackers de la KUR atacaron la infraestructura digital de Wildberries, interrumpiendo los sistemas de pago y los servicios al cliente. El reciente ataque en Moscú provocó un incendio en el almacén Bogorodsky de Wildberries, que, al igual que los demás, normalmente alberga productos por valor de muchos millones de dólares, que pueden ir desde televisores y tabletas hasta equipo militar, libros, ropa y artículos para el hogar. Los funcionarios de Moscú se apresuraron a afirmar que los daños a la instalación fueron mínimos, y aunque Wildberries emitió un comunicado diciendo que el lugar fue evacuado, nadie resultó herido y el incendio fue controlado rápidamente. Pero la realidad es que este tipo de declaraciones no se pueden tomar como la verdad absoluta. Wildberries está en pleno modo de control de daños en este momento, ya que la empresa lucha con una crisis que nunca anticipó, así que obviamente dirá lo que sea necesario para evitar que la gente entre en pánico aún más de lo que ya está. Lo mismo ocurre con los funcionarios rusos como Sobyanin y Vorobyov, que siempre están desesperados por minimizar el impacto de los ataques de Ucrania. En realidad, con tantos drones entrando en el espacio aéreo de Moscú, es más probable que se haya causado un daño serio al almacén, lo que podría haber resultado en enormes pérdidas de mercancía almacenada dentro. Incluso si ese no es el caso, este ataque sigue sirviendo como evidencia de que Ucrania puede y va a atacar donde quiera, cuando quiera, y que ninguna de las instalaciones de Wildberries está a salvo. El simple hecho de que más de 600 drones hayan logrado atacar Moscú también es una condena contundente de lo mucho que ha caído Rusia. El país que se supone tiene el segundo ejército más fuerte del mundo ya no puede defender su propia capital de una fuerza adversaria que se supone es mucho más pequeña y débil. La peor parte de todo esto es que el ataque no fue un caso aislado, se está convirtiendo en una tendencia. En las últimas semanas y meses ha habido numerosos ataques exitosos en la propia capital y en ciudades, pueblos y distritos suburbanos cercanos. Parece que los legendarios anillos defensivos de Moscú simplemente ya no son suficientes para mantener a salvo a la gente, y es fácil imaginar ataques aún más destructivos y devastadores en la sede del gobierno ruso en un futuro cercano. Hablando del gobierno ruso, muchos residentes de Moscú probablemente se preguntaron lógicamente dónde estaba el presidente Putin mientras la ciudad ardía. Históricamente, Putin ha pasado la mayor parte de su tiempo en Moscú, en los emblemáticos salones del Kremlin, donde se siente más seguro. Sin embargo, recientemente eso empezó a cambiar, ya que la sólida y fuerte imagen de hombre fuerte de Putin comienza a resquebrajarse y desmoronarse bajo el peso del pánico y la paranoia. A pesar de presentarse ante el mundo durante décadas como ese tipo de líder rudo y curtido que no le teme a nada, Putin, en tiempos recientes, ha parecido ser una figura mucho más asustada, cada vez más temeroso de que agentes ucranianos encubiertos puedan intentar atentar contra su vida o que los drones del enemigo eventualmente puedan atacar el propio Kremlin. Como resultado, Putin ha estado pasando cada vez más tiempo, cada vez más lejos de Moscú y de Ucrania. Como informa Riddle Russia, el presidente ruso fue visto en las regiones de Omsk e Irkutsk en julio, por ejemplo. A principios de agosto, estuvo viajando por el krai de Krasnoyarsk. Desde ahí, se trasladó a lugares como Baratia, la región de Novosibirsk y la región de Sajalín, incluyendo las Islas Kuriles, un archipiélago extremadamente remoto y escasamente poblado en el lejano oriente ruso. Prácticamente lo más lejos de Ucrania que Putin puede estar sin salir de su propio país.
Esto no es normal. Antes de que comenzara la guerra, era muy raro ver a Putin ir tan al este. Cuando no estaba viviendo la vida de lujo en Moscú, pasaba la mayor parte de su tiempo restante en las partes occidentales de Rusia, visitando grandes ciudades como San Petersburgo y disfrutando de la opulencia de su palacio presidencial en Valdai. Sin embargo, vale la pena señalar que hace apenas unos días, las fuerzas ucranianas lograron destruir uno de los sistemas de defensa aérea, un S-400 que había sido instalado para proteger el palacio de Putin, enviando un mensaje claro al presidente ruso de que su hogar ya no era seguro y amplificando su paranoia, sin duda alguna. Y así continúa su expedición por el lejano oriente, incluso mientras los drones caen sobre la capital, con próximas paradas previstas en lugares como Altai y la región de Kemerovo. ¿Qué tienen en común todos estos lugares? Están fuera del alcance de los drones de Ucrania. A Putin le gustaría que el público creyera que esto es solo una coincidencia. Él argumentaría que en realidad está pasando tanto tiempo en las regiones orientales porque necesita generar apoyo para su partido gobernante, Rusia Unida, antes de las elecciones de la Duma estatal en septiembre. En realidad, esa es simplemente un pretexto conveniente. Como señala Riedel Rusia, la elección de las regiones probablemente no sea accidental. Los drones y misiles ucranianos no llegan a las ciudades siberianas, con la única excepción del ataque a Omsk, y ciertamente no llegan al lejano oriente. Por lo tanto, Putin puede viajar allí sin una preocupación seria por su propia seguridad. En resumen, el presidente ruso está actuando por miedo. Los líderes políticos regresarían de inmediato a casa si se enteraran de un ataque en la capital de su país. Putin, sin embargo, prefiere taparse los oídos y fingir que no ha pasado nada mientras se esconde en los lugares más seguros que puede encontrar. Se le cayó la máscara. El supuesto hombre fuerte ha sido descubierto. Y la paranoia de Putin podría eventualmente significar su final, ya que incluso sus aliados más cercanos podrían cansarse de sus tácticas cobardes con el tiempo. Puedes aprender más sobre los muchos problemas que se acumulan en el escritorio de Putin en el Kremlin en este video, que analiza cómo el presidente ruso ha supervisado una de las campañas militares más costosas de la historia moderna. O bien, mira este video para ver cómo Ucrania ha obligado a Rusia a enfrentar la peor crisis desde el colapso de la Unión Soviética. Y no olvides suscribirte al programa militar para no perderte más noticias de última hora y reportajes a fondo en las próximas semanas. Y gracias por vernos.